estás trabajando en un país de contradicciones, ¿no? Por un lado hay crecimiento económico, pero por otro lado la educación, pilar fundamental para la equidad social, no se está avanzando. ¿Cómo ves esto? El crecimiento económico, si es que no cambiamos las estructuras de nuestro país, va a parar. Yo soy economista y yo me acuerdo mucho de las clases en la Pacífico donde me enseñaban que había un PBI, que es el PBI que medimos todos los años, pero hay un PBI potencial. El PBI potencial es aquel donde se mide a partir del capital humano y la infraestructura. Si tú no mueves la infraestructura de un país y su capital humano, tu PBI se va a estancar en un momento. Si unimos a esto todo el tema del bono demográfico, es decir, la ventana que tenemos hoy, que tenemos mucha gente joven produciendo, siendo productiva en el país, pero que en un futuro va a haber mucha menos gente joven, más gente en edad avanzada. Lo que está pasando en Europa, ¿no? Lo que está pasando en Europa, y ellos tienen una mediana buena educación. Realmente no nos quedan más de 25 o 30 años de la oportunidad de transformar nuestra educación para que ese crecimiento no sea otra vez lo que pasó con el guano, lo que pasó con tantas booms que ha tenido el país, el caucho, sino que sea un crecimiento sostenido por la educación. No hay ningún país desarrollado, no existe ningún país tremendamente innovador que no tenga su base en una educación básica de calidad. Y son justamente esos 25 años en los que cambió Finlandia, en los que cambió Singapur. Esos son los 25 años que tenemos que aprovechar. Exactamente. Álvaro, cuéntanos un poco, ¿cuál es el principal problema que tú ves en la educación? Creo que la desconfianza. Creo que no confiamos en la capacidad de los estudiantes, creo que no confiamos en la labor de los padres para criar a sus hijos, creo que no confiamos en la capacidad de los profesores, creo que no confiamos en la capacidad del Ministerio de Resolver el problema, creo que no confiamos en las ONGs. Creo que hay un tema tremendamente de desconfianza y descrédito y la incapacidad que tenemos los peruanos y la gente que trabajamos en educación de desprendernos de nuestros propios prejuicios, ideas preconcebidas y poder trabajar con un propósito común y trabajar en equipo, ¿no? Y no trabajar en equipo con una alianza, con un convenio, sino de verdad trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa desprenderme de cosas mías en pos de un propósito y emprendiendo y sumando cosas del otro, ¿no? Creo que es un tema de mentalidades y creo que esa nueva generación en Enseña y en otras varias organizaciones estamos trayendo esta nueva sangre de poder sumar, de poder trabajar en equipo verdaderamente. ¿Cómo es la situación de la educación inicial en nuestro país? Hay una tremenda oportunidad porque a diferencia de educación básica, de educación secundaria, en inicial faltan maestros, faltan aulas y por ende tienes la oportunidad de hacer cantidad y calidad, ¿no? Hay iniciativas interesantes, creo que se ha puesto un gran énfasis, el gobierno está alineado con eso y creo que falta un empujoncito final para que todos esos recursos y voluntades se concreten, que tengamos niños en sus casas y en las escuelas criados y formados en una crítica como es la parte inicial. ¿Y tú crees que este gobierno está dando visos de la importancia que tiene la educación inicial? Creo que sí, la pregunta es si es lo suficiente. ¿Alcanzará, no? Yo creo, no he visto aún un gobierno, en mi corta vida, no he visto un gobierno donde su discurso prioritario de educación se traduzcan en prioridades reales de agenda cotidiana del presidente, del premier, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Minedu, donde esa prioridad discursiva se transforma en prioridad de acción, ¿no? Específicamente en educación inicial, se ha avanzado en cobertura, pero tal vez los expertos dicen que la calidad es la misma, ¿no? No se ha avanzado en la calidad, ese es un reto pendiente. Totalmente. ¿Y cómo es eso de, por ejemplo, otro problema que hay en la educación es que la gestión, el presupuesto hay, pero se gasta mal? ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que tiene que ver con la calidad de los gestores públicos, ¿no? Me acuerdo mucho que hace unos años una persona que trabajó en Servir me decía, esta entidad pública que contrata buenos gerentes públicos, me decía, la única entidad del Estado que no me ha pedido gerentes públicos es el Ministerio de Educación. Creo que el nuevo ministro ha entendido muy bien que al rato hay un tema de talento, tengo entendido que ha incorporado a buena gente a su equipo y que está tratando de una muy buena gestión de calidad, pero es difícil porque tienes 200 UGELs, 25 ODRES, tienes 90.000 directores, tienes un tamaño importante como no hay ninguna empresa peruana que tenga tanto capital humano que formar, ¿no? Y tanta limitación en cuanto a leyes para poder contratar gente con talento, ¿no? Entonces ahí hay un reto enorme que todavía nadie le ha puesto la mira concreta y real de hacer cambio de palancas y cambio de tuercas para realmente llevar gente talentosa al sector, ¿no?
Para ir terminando ya, el censo escolar del 2012 nos decía que el 67% de los colegios públicos no tenían agua, desagüe ni electricidad. ¿Cuánto esto afecta a la educación? Mira, por un lado poco, porque está demostrado que si tú tienes un estudiante con altas expectativas sobre lo que puede alcanzar y tienes un profesor o un padre que lo quiere forjar, así sea un ladrillo, lo va a hacer. Pero por otro lado sí tiene ciertas condiciones que estimulan el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que no es que no hay que hacer nada, pero hay que pensar qué cosa de la infraestructura es la mínima suficiente para generar un ambiente propicio para el aprendizaje, sabiendo que el padre y el profesor, los padres y el profesor es la pieza más importante en el modelo. Ustedes que están trabajando en algunas regiones, ¿cómo ven la educación bilingüe? No tengo opinión porque no hemos estado todavía en esas zonas. Ujú. Eso es un reto que tenemos para el mediano plazo. ¿Van a empezar a entrar a esa Está en zona? esos planes y tenemos que llegar ahí maduros porque es un reto enorme, que habla de cosmovisiones de nuestro país. Ujú. Para ir terminando, Álvaro, ¿cuál es el reto de Enseña Perú y cuál es el reto de la educación en general? El reto de Enseña Perú es seguir construyendo este movimiento, manteniendo nuestra esencia, firmes en nuestros valores, siendo cada vez más humildes, más al servicio, más siendo una pieza que agrega valor y innovando en aquellas cosas donde podemos servir más al país. Y la educación es tener altas expectativas de lo que nuestros estudiantes pueden alcanzar y tener altas expectativas que tenemos que hacer juntos y no separados. En estos 5 años, ¿cuál es la conclusión de Enseña Perú? Nuestra gran conclusión es que es posible. Es posible darle la vuelta a esto en 20 años. Este encuentro, el encuentro Convicción, nos sirve para reunirnos como movimiento y mirar todas esas evidencias de niños y jóvenes alrededor del país que están logrando cosas increíbles, llenarnos de energía, reflexionar sobre las acciones que estamos tomando y seguir adelante. Enseña Perú complementa y fortalece la labor del docente dentro del aula. ¿En cuántas regiones del país vienen trabajando y cuántas personas vienen participando de ese movimiento? Sí. Bueno, el modelo de Enseña Perú lo que hace es que buscamos continuamente construir un movimiento de talento profesional que trabaje por la educación. ¿Y cómo hacemos eso? Todos los años reclutamos a profesionales de todas las especialidades y de todas las regiones, los seleccionamos rigurosamente y luego entran a trabajar en un colegio público durante 2 años. Es un trabajo remunerado. Y ahí consiguen 3 cosas. Se forman porque entran también a un programa de formación en liderazgo. Aprenden porque estar trabajando a tiempo completo como profesor en un colegio público hace que conozcan muy profundamente la realidad educativa e impactan. Impactan porque además de nutrirse de las capacidades de los estudiantes y de otros profesores, directores, padres de familia, en su labor de docentes, tienen la oportunidad de impactar en el aprendizaje de un grupo de estudiantes. Y cuando termine esos 2 años, forman parte de una red de profesionales a nivel nacional, desde distintos sectores de la sociedad, pero con una característica, ¿no? Que tienen este entendimiento más profundo de lo que ocurre en educación, aunado a un compromiso para seguir trabajando en eso toda la vida. Y esa es la potencia de Enseña Perú. Eso es lo que trata de brindar Enseña Perú al sistema, ese es su aporte. Un movimiento de profesionales que trabaja por la educación. Hoy día estamos en 5 regiones, en Cajamarca, Arequipa, Lima, Callao y La Libertad. Y estamos en un total de 53 colegios, de los cuales cada vez más tenemos colegios que tienen que están en la zona rural, que tienen 1 o 2 profesores y a donde llegamos y nos permite trabajar mano a mano con profesores que están ahí, ¿no? A través de estos años hemos ya involucrado a más de 220 profesionales a nivel nacional de distintas especialidades y de distintas carreras que ya están involucrados completamente con el desafío educativo y son parte de este movimiento y esta red grande profesional que está trabajando por la educación. Después de 5 años de trabajo, ¿cómo calificarías la educación en nuestro país? ¿Hemos avanzado? Ha despertado un sentido de urgencia enorme y conjunto dentro de las personas que trabajan en educación.
Sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con una persona que no trabaja en educación, una persona que está afuera, caminando por la calle, todavía nos falta como país generar un sentido de urgencia mayor sobre lo importante que es el desafío en educación. Cuando yo hablo con personas que no tienen nada que ver con el tema educativo, pero que forman parte de esta nación, tengo diversas respuestas. Tengo respuestas como el tema está perdido, ya no vamos a avanzar, o todo es culpa de tal o cual, eh, o sí, esos niños que están en la zona rural no van a llegar a ningún lado. Eh, y creo que es importante notar eso, de cómo estamos como país en nuestra sensación sobre la educación, que los países que, por dos motivos, porque los países que realmente dieron la vuelta a la educación, cada persona del país se comprometió a tomar responsabilidad de lo que tenía que hacer y a darse cuenta que para que avancemos en educación tenemos que darnos cuenta que el salón de clases no está solamente en el colegio, el salón de clases está acá y está en la calle y uno mismo tiene que actuar con educación y actuar con bondad y servir a otros. Y por otra razón, los datos concretos de la evaluación PISA nos muestran que nuestros estudiantes a nivel nacional tienen muy poca confianza en sí mismos. Y eso también contrasta con los países que tienen los mejores resultados. Los países como China y específicamente Shanghái, por ejemplo, que tienen excelentes resultados, el 100% de los niños te dicen que a base de esfuerzo y, digamos, haciendo provecho de su profesor y el apoyo que le brinden sus padres, van a poder lograr tener buenos resultados. Cuando le haces la misma pregunta a niños peruanos, te dicen que ser exitoso depende de si tienen talento o no tienen talento, o si nacieron siendo genios para ser buenos en matemática. Y eso refleja que como sociedad todavía no hemos convencido a cada niño de este país que es capaz de hacer grandes cosas.